Hola, bienvenidos a esta nueva emisión de la Cámara de Representantes. Hay noticias no solo sobre la agenda legislativa, sino sobre las primeras acciones desarrolladas por la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes. Les tenemos también el pulso entre los distintos sectores políticos acerca del cese al fuego que se inició recientemente con la guerrilla del ELN. Pero antes quiero comenzar por saludar a mi compañera Vanessa Márquez, quien se encuentra en la ciudad de Medellín, en donde recientemente se llevó a cabo la Feria de las Flores. Vanessa, un saludo especial para usted. Edwin y televidentes, es un placer saludarlos hoy desde la hermosa ciudad de la eterna primavera, porque somos la voz de las regiones. Desde el Parque de las Luces de Medellín les cuento que en esta misión también conoceremos cómo funciona la Comisión de Acusaciones y cuál va a ser el papel en las investigaciones sobre el caso de las declaraciones de Nicolás Petro. Veamos entonces nuestros titulares. La Comisión de Acusación de la Cámara adelantará la investigación en el polémico caso de Nicolás Petro y Daisuris Vázquez. Conozca cómo se tramitará este proceso. ELN solicitó reunión extraordinaria con el mecanismo de verificación ante la polémica generada por las denuncias del fiscal general que esta guerrilla niega. Tenemos reacciones de los representantes. Para conocer soluciones por parte del gobierno ante el alza de precios de los servicios públicos, la Comisión Sexta adelantó debate de control político. La expectativa también se centra en el aumento del precio de la gasolina. Representantes de otras comisiones pidieron al gobierno prontas soluciones. Toda la información legislativa aquí en Noticias, Cámara de Representantes. La polémica por la audiencia del hijo del presidente Gustavo Petro y la presunta participación de dineros provenientes del narcotráfico en su campaña marcó un acalorado debate al interior del Congreso. Dialogamos con varios sectores políticos. El reporte es de nuestro periodista Heuder Gutiérrez. La Comisión de Acusación de la Cámara señaló a través de un comunicado de prensa que se viene adelantando un proceso en contra del presidente de la República por los hechos relacionados con las declaraciones de la ciudadana Daisuris Vázquez Castro. Estas declaraciones están en etapa de investigación previa. La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes está facultada mediante el artículo 178 constitucional para investigar y acusar ante el Senado de la República las presuntas malas conductas del presidente de la República y de los magistrados de las altas cortes. En este caso, de las diferentes denuncias que ha recibido la financiación de la campaña presidencial del actual presidente, el actual mandatario Gustavo Petro, se espera que la comisión haga una exhaustiva investigación. Los representantes a cargo de la investigación son Olga Lucía Velázquez de la Alianza Verde, Wilmer Carrillo del partido de la U y Alirio Uribe del Pacto Histórico. Sin embargo, las decisiones que se tomen en este caso no estarán solo en manos de estos tres investigadores. Dialogamos con varios congresistas y esto nos encontramos. Tenemos claro que en sus instrucciones ni en privado ni en público han sido jamás aprovecharse de la comisión de algún tipo de delitos o de actividades irregulares. Por eso nosotros insistimos en que sabemos que no entraron por orden del presidente en ningún momento ningún tipo de dineros ilícitos ni de dineros irregulares a la campaña presidencial, así como tampoco a la del Pacto Histórico. Una vez los tres representantes consoliden todo el marco teórico de los señalamientos, se someterá a una votación por los 18 miembros de la comisión y si esto se aprueba pasaría a la plenaria de la Cámara de Representantes. Si los hechos son contundentes, continuará su trámite hasta llegar al Pleno del Senado. Y ya rige en todo el país el cese al fuego con la guerrilla del ELN, organización que solicitó una reunión extraordinaria del mecanismo de monitoreo y verificación para examinar la información dada a conocer al país por la Fiscalía sobre un plan para atentar contra la vida del fiscal general Francisco Barbosa. ¿Cómo avanzan estos diálogos entre el gobierno y el ELN? La pregunta se la trasladamos a nuestro periodista Heuder Gutiérrez. El próximo 24 de agosto instalarán en Venezuela el cuarto ciclo de negociaciones entre el gobierno de Colombia y el ELN. Las partes ya tienen en marcha el cese al fuego bilateral que iría hasta enero del 2024. Sin embargo, una denuncia en donde presuntamente el ELN estaría fraguando un plan para atentar contra el fiscal general Francisco Barbosa puso en alerta a las delegaciones de ambas partes. Hoy empieza el cese al fuego con el ELN, con un gran evento, con mucho discurso rimbombante, con muchas formalidades, pero sin ningún compromiso real de que en estos 180 días no va a haber un secuestrado, una masacre más, un niño reclutado más por parte del ELN. Así que pedimos de resultados y no tanta retórica. En el Congreso de Colombia hemos venido alertando por la falta de seriedad del ELN en los diálogos que se adelantan. Hace poco el comandante
visto actos de violencia que hacen que el pueblo colombiano no solamente no crea en estos diálogos, sino que siga en medio del temor y la preocupación, pensando que si el ELN no cumple, vamos rumbo al fracaso. Las declaraciones del general constituyen una violación a los protocolos que firmaron las delegaciones de paz del gobierno y del ELN en Cuba. La misión de verificación designó a Jennifer Wright como portavoz y cabe aclarar que ninguna de las partes de manera individual puede referirse a presuntas violaciones ni puede calificar los incidentes que se presenten. Más de un 20% han subido los servicios públicos en el último año, siendo uno de los mayores pesos en la economía de los hogares colombianos. La Comisión Sexta trajo de nuevo este tema a un debate de control político para conocer qué medidas está implementando el gobierno nacional para controlar el alza de las tarifas. Los colombianos ya no aguantan más un incremento en su economía. El alza descomunal en las tarifas en los servicios públicos pareciera no tener techo. Del 2022 al 2023, 22.4%, subiendo por encima de la inflación, cosa que pone en riesgo que la gente pueda pagar adecuadamente sus servicios y si paga los servicios no pueda comer. Por su parte, el gobierno explicó los motivos de esta tendencia creciente que viene afectando la economía del país, enviando un mensaje de trabajo arduo y comprometido para darle solución y justicia a las tarifas en los servicios públicos. Ustedes saben que desde el año pasado se trabajó en un pacto por la justicia tarifaria. Además de eso, ustedes han conocido que está en curso la discusión y la preparación de una reforma a la ley 142 y 143. Nuestro camino va por la democratización de la energía, como un programa de comunidades energéticas que permita aprovechar los potenciales energéticos de las regiones. De igual forma, algunos representantes ven con preocupación las estrategias que este gobierno viene implementando y esperan más claridad y acciones concretas con el tema. Tras de que tenemos una inflación volando, todo el costo de la canasta familiar, todo está absolutamente costoso y sobre el hecho le vamos a trasladar esta responsabilidad a los usuarios. Hay familias que si pagan el recibo de la luz no tienen para el mercado. Qué bueno que el Gobierno Nacional ponga su mirada en cada uno de los departamentos, porque el tema de las tarifas de los servicios públicos no es un problema de un ciudadano en un departamento, sino de todos los departamentos, pero además de todos los ciudadanos del país. Desde la comisión le pondrán lupa a los incrementos insostenibles y harán los debates necesarios hasta tener soluciones para el país. El incremento mensual en el precio de la gasolina ya llevó al gobierno a enfrentar el primer paro esta semana. El alza en el valor de este combustible ya golpea sensiblemente el bolsillo de los colombianos. Ya van 2 debates de control político en donde el gobierno ha tenido que explicar cómo va a enfrentar esta situación. El aumento mes a mes del precio de la gasolina ha llevado a que miles de colombianos ya empiecen a sentir un hueco en sus finanzas por estas alzas, ya que al mes este gasto se ha incrementado en más de 100.000 y 200.000 pesos, que para personas que apenas ganan un mínimo, este es un valor considerable. Este carrito se comía en el día más o menos unos 70, ahorita se está comiendo 100, 110. Hoy, el alza de la gasolina está desangrando el bolsillo de los colombianos, ampliando la brecha de pobreza ya bastante grande en este país. Este incremento ya empezó a generar grandes molestias. Esta semana el gobierno enfrentó su primer paro y se programan marchas para los próximos días. También desde la Cámara de Representantes ya se realizaron 2 debates de control político por el mismo tema con el objetivo de buscar salidas a esta problemática. El gobierno debe hacer lo que proponía antes de ganar, lo que proponía el ministro Velasco cuando era senador, lo que proponía el presidente Petro cuando era senador, que es modificar la fórmula de cálculo del precio del combustible. No tiene sentido que en Colombia paguemos a precio internacional un bien, la gasolina, que producimos en un 75% aquí. Escuchar, escuchar y escuchar. Nos parece grave y lamentable que el gobierno haga oídos sordos de estas peticiones y estos clamores. Hoy le decimos al presidente Petro, es equivocada la política pública que alza y alza la gasolina, que afecta a todos por igual. Sí, afecta a los más ricos, pero por supuesto a los más pobres, al señor de la moto, al señor del carro en el que transporta sus panes y sus medios para poder subsistir. Presidente, rectifique, todavía le quedan 3 años. Aunque desde varios sectores le han hecho ver al gobierno que esta medida afecta a miles de colombianos que a diario salen a buscar su sustento y que no solo afecta a los que más tienen,
Sectores cercanos al presidente Petro aseguran que esto no es así y argumentan por qué se debe seguir implementando. Pues el gobierno lamentablemente tiene que hacer lo que está haciendo. Con lo que pasó tras la pandemia, creamos un hueco fiscal de 37 billones de pesos, que son casi 2 reformas tributarias por haber alterado la fórmula de la gasolina. Digamos, yo creo que ningún gobierno, ningún político, sobre todo en época electoral, quiere subir el precio de la gasolina, pero creo que en este caso el gobierno no tiene ninguna otra opción. De todas formas, desde el gobierno anunciaron que buscarán salidas. Hemos manifestado en el debate de hoy que estamos abiertos a buscar alternativas también por la regulación de precios y a dialogar con todos los sectores sociales, gremiales, políticos del país para resolver los grandes asuntos en el marco de algo que nos hemos trazado y que desde esta cartera es fundamental, es nuestro marco de referencia, es la transición energética, pero obviamente también aliviar el bolsillo de los colombianos. Por ahora, los colombianos esperan que esta realidad cambie, ya que aunque muchos pueden sostener el aumento, otros están afectando sus finanzas y por ende el sustento de miles de familias. Desde la Cámara de Representantes se viene escuchando a cada ministerio para que rinda un informe de la ejecución del presupuesto asignado para el 2023. Esta semana el turno fue para otras carteras. La queja por parte de los congresistas es que a corte de junio la ejecución sigue siendo baja. Por eso el llamado al Gobierno Nacional para que le ponga el acelerador a esta tarea, ya que desde las regiones están esperando esos recursos. El turno de esta semana fue para Prosperidad Social, el ICBF, la Unidad para las Víctimas y el Ministerio de Educación, que a corte de julio de 2023 su ejecución va así. La Unidad para las Víctimas, de 1.7 billones de pesos asignados, ha ejecutado el 41%. El DPS, de 6.4 billones de pesos asignados, ha ejecutado el 43.6%. El Ministerio de Educación, de 5.6 billones de pesos asignados, ha ejecutado el 75%. Y el ICBF, de 8.5 billones de pesos que le fueron asignados, ha ejecutado el 85%. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar lleva un nivel de ejecución aceptable, supera el 60%, pero la unidad para las víctimas está en un muy bajo nivel de ejecución y máxime cuando en la adición presupuestal se le adicionaron unos recursos importantes. Siguen mostrando ejecución muy baja, lo cual preocupa porque frente a tantas necesidades que tiene el país, pues uno le manifiesta a estos directores de entidades y a los ministros, bueno, ¿qué pasa? Que no ejecutan los recursos, ¿por qué tan baja capacidad de ejecución? Para algunos representantes a la Cámara, aunque algunas entidades han adelantado su ejecución, no hay equidad en la distribución de las inversiones. Eso no es suficiente porque hemos visto, por ejemplo, en el bienestar familiar, a pesar que se está ejecutando el presupuesto en el 95-96%, hemos visto una inequidad en el departamento del Atlántico. Por lo menos hay municipios donde los programas que cuestan 25 o 70 millones de pesos, hoy no se ha invertido un solo peso. Es necesario revisar cómo ha venido ejecutando cada una de las carteras porque la ley de presupuesto exige un porcentaje de ejecución mínimo y no podemos premiar a quienes no han venido haciendo la tarea de la mejor manera. Estamos ahí con el tema del ICBF revisando porque hay unos modelos integrales de atención que se deben revisar. De las entidades que presentaron su informe de ejecución esta semana, la que se raja, según varios representantes, es la Unidad para las Víctimas, que ha ejecutado su presupuesto en un 41%. Las víctimas están en el país esperando que les llegue la indemnización. Hay víctimas que llevan más de 20, 25 años esperando y pues hoy denotamos que la plata está en los bancos o en la fiducia donde la tiene la Unidad para las Víctimas, ¿no? Al finalizar los debates, los representantes a la Cámara hicieron el llamado a todas las entidades para que los recursos puedan ejecutarse en su totalidad antes de terminar la vigencia fiscal. Estas son otras noticias en la Cámara de Representantes. Estoy vivo desde la concepción. Es el título de una iniciativa que se tramitará en el Congreso
para garantizar el derecho a la vida desde el vientre y en todas sus etapas, así como la objeción de conciencia para la suspensión del embarazo. Queremos abrir un debate que los colombianos estamos atentos y que queremos, porque quedamos muy adoloridos. ¿Cómo es posible que se despenalice hasta las 24 semanas el aborto en Colombia, cuando los colombianos no queremos aborto, queremos vida? Y más aún, acompañar a las madres para que nunca opten por esta realidad, que es más bien difícil y que siempre hay uno que termina mal, y es ese bebé que termina muerto, que se asesina allí en el vientre. Desesperados, los habitantes del sur del país le piden al gobierno nacional medidas urgentes para restablecer la vía panamericana a la altura de Rosas, Cauca, inhabilitada por la avalancha ocurrida en el mes de enero, dejando incomunicados a los departamentos del Cauca y Nariño. Se comprometió nuestro presidente de la República a construir la doble calzada para los departamentos de Nariño, Cauca y Putumayo. Sin embargo, los avances que se han presentado hasta el momento son mínimos y la problemática cada día se acrecenta más, dejando a miles y miles de nariñenses sumidos en la pobreza. Esta semana, la plenaria de la Cámara de Representantes aprobó en segundo debate el proyecto de ley que busca institucionalizar los días sin IVA como política de Estado. Es decir, que vuelva esta jornada que había sido eliminada por el presidente Gustavo Petro. Logramos aprobar en plenaria de Cámara y pasa a Senado el proyecto de los 3 días sin IVA. Esta ley beneficiará a quienes tienen dificultades para comprar bienes, como son útiles escolares, productos agropecuarios, productos deportivos y electrodomésticos, entre otros. En la crónica de la semana, Noticias Cámara de Representantes presenta el primer capítulo de la historia de uno de los edificios más emblemáticos del país, el Observatorio Astronómico de la Universidad Nacional. Este es un espacio de los más importantes para el conocimiento y la investigación. Construida por iniciativa del expedicionario José Celestino Mutis en el año 1803, este monumento nacional tiene para contar 1 millar de historias que se han consolidado durante 220 años ya. Este coloso asemeja el Faro de Alejandría y resguarda el conocimiento académico de siglos de experiencias coloniales. Con ustedes, el primer observatorio astronómico construido en América y la cuna del saber. El observatorio es patrimonio o monumento nacional mediante decreto 1584 del 11 de agosto de 1975. En 1791 el rey Espeleta le ordena que traslade la expedición botánica Santa Fe de Bogotá. Esta expedición botánica se ubica en lo que es la plaza de armas del Palacio Presidencial, donde reciben los ilustres visitas. Y a través de la historia, pues la verdad es que a los colombianos poco nos interesamos por los monumentos, nos interesamos por la historia. Su estructura patrimonial es un tesoro nacional que le permite al pueblo colombiano no repetir los sucesos que han dejado al país en un limbo identitario que, a la fecha, sigue en busca de la reivindicación de su historia ancestral y territorial. El proyecto independentista de nuestro país nace aquí. Eso quiere decir entonces que estamos hace 220 años en un lugar que ha sido parte fundamental de la ciencia, de la cultura y la de historia para los colombianos, porque es incluso más antiguo el observatorio que el propio país, 1803. El edificio fue un batallón militar, un cuartel de independentistas, una cárcel para presidentes y asimismo ha sido durante décadas el Observatorio Astronómico de la Universidad Nacional. Mutis nombró como primer responsable al abogado, comerciante y científico autodidacta Francisco José de Caldas, quien comenzó las primeras actividades de observaciones astronómicas y meteorológicas a partir de diciembre de 1805. La Universidad Nacional de Colombia, que se funda en 1857, siendo uno de sus miembros fundadores el Observatorio Astronómico, que en ese momento era el Observatorio Astronómico Santa Fe y se convierte en el Observatorio Astronómico Nacional. Heredera científica de este proyecto es el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Heredero científico es la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. La Sociedad Geográfica, el Planetario de Bogotá, son todos elementos que surgieron del espíritu de la ciencia, el espíritu innovador que esconde el observatorio. En nuestra próxima emisión
misión, altos académicos y representantes de los colombianos demuestran la importancia que la academia y la investigación debe tener para la construcción de nuestro país. Y finalmente fueron conformadas las mesas directivas de la Comisión de Ordenamiento Territorial, la Comisión Afro y la Comisión Especial de Vigilancia de los Organismos de Control Público. Aquí más detalles. La Comisión Afro de la Cámara quedó presidida por el bonaerense Cristóbal Caicedo Angulo, mientras que la vicepresidencia fue asumida por la congresista Marilén Castillo. Decirle a las comunidades afro que estaremos trabajando con el Espacio Nacional de Consulta Previa y seguiremos haciendo ese control para que todos los proyectos que hoy tenemos como Comisión Afro realmente se puedan desarrollar en nuestras regiones. De otra parte, el representante por el departamento del Meta, Juan Diego Muñoz Cabrera, asumió como nuevo presidente de la Comisión de Ordenamiento Territorial, quien estará acompañado en la vicepresidencia por el antioqueño Daniel Carvalho Mejía. Yo quiero hablar de los territorios, del departamento del Meta, y hablo yo sé por cada uno de ustedes que representan sus territorios, que nosotros necesitamos darle norte al país. Y el norte del país necesitamos sentir en realidad que esto no es un estado centralista, sino necesitamos empezar a descentralizar también para que las regiones tengamos más oportunidades. Y la Comisión Especial de Vigilancia de Organismos de Control Público quedó conformada por John Freddy Valencia en la presidencia y Luis Eduardo Díaz en la vicepresidencia. Lo primero es sentarnos con la mesa directiva, hacer una planificación del trabajo que queremos hacer en este segundo año de periodo legislativo. Obviamente queremos tener un diálogo fluido con los diferentes órganos de control y obviamente pues poder tener dentro de las posibilidades poder hacer diferentes sesiones en los territorios que nosotros representamos. Al inicio de la legislatura, las diferentes bancadas vienen presentando sus proyectos de ley para ser discutidos en la Cámara. Iniciativas sociales para favorecer a la niñez hasta culturales, con la conmemoración para exaltar la riqueza natural del departamento del Guainía. Veamos en qué consisten algunos de estos proyectos. Para favorecer a la población infantil del país, desde el Congreso de la República se busca la creación de una comisión legal que priorice proyectos a su favor. Esta es una de las iniciativas radicadas. La comisión bicameral, donde los senadores y los congresistas de representantes a la Cámara trabajaremos arduamente por liderar todos los proyectos de ley que busquen ser garantistas en todos los entornos de la sociedad civil. Nuestros niños tienen que prevalecer. Por otra parte, se presentó un proyecto de ley que busca un tratamiento diferencial en procesos judiciales contra los pequeños cultivadores de hoja de coca. Un proyecto de ley que busca que el Estado colombiano cumpla con su obligación plasmada en el Acuerdo de La Habana, en el sentido de que los campesinos y campesinas, pequeños cultivadores de hoja de coca, no son delincuentes, sino que les ha tocado por distintas circunstancias sociales, económicas, de falta de oportunidades en nuestros territorios, abastecerse o abastecer sus necesidades gracias a la hoja de coca. Otra iniciativa radicada pretende que las agencias de viajes no sean las que tengan que responder en los casos en que haya incumplimiento por parte de las aerolíneas. Venden esos pasajes como intermediarias. Entonces, con este proyecto las estamos deslindando y diciéndole, las aerolíneas, las agencias de viajes van hasta determinada responsabilidad y de ahí en adelante le corresponde a la aerolínea respectiva. Además, hará curso un proyecto para conmemorar los 32 años del departamento de Guainía, que traería algunos beneficios para esta región. Por ejemplo, la salud. Es muy importante que el gobierno del cambio nos pueda priorizar la infraestructura, el aeropuerto, que también es muy importante para nosotros como para que el turista. El representante Guarín también presentó un proyecto para la creación de una comisión accidental indígena en el Congreso y otro para que en los colegios se eduque a los menores en contra del consumo de sustancias psicoactivas. Edwin y televidentes, llegamos al final de esta emisión. A ustedes, gracias por su fiel sintonía. Les recordamos seguir nuestros canales digitales para que sigan bien informados con la Cámara de Representantes. Y bueno, yo me quedo por aquí disfrutando de este maravilloso clima y de la calidez de esta ciudad. Hasta pronto. Gracias, Vanessa, que siga disfrutando su estadía en Medellín. Nosotros los esperamos a ustedes dentro de 8 días con más información legislativa aquí en Noticias Cámara de Representantes, la voz de las regiones. Hasta entonces.